9 de la mañana, 14 minutos. Seguimos juntos en la Tucumanidad Hecha Radio. Le agradecemos mucho este contacto. Él es diputado nacional, Cristian Chipi Castillo, nuevamente para charlar con nosotros aquí en la Tucumana. ¿Cómo está, Cristian? Un gusto saludarlo. Él integra la Comisión de Investigación del caso Libra y ha presentado justamente un informe hace muy poquito. Buen día, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien. Para consultarle cuáles son algunos puntos de este informe, porque sabemos que hubo una serie de conclusiones a la que arribaron distintos parlamentarios, donde estuvo justamente un oficialista, Gerardo Huesen, que es tucumano. Bueno, Huesen era parte de la comisión, pero Claro. no es firmante del informe final. Ah, bien. El informe final lo firmamos 14 diputadas y diputados, y en donde establecemos, a partir de un muy frondoso material probatorio, la responsabilidad política de Milei en lo que ha sido una estafa montada con la criptomoneda Libra, donde queda claramente desmentido el arsenal de argumentos de defensa montado por el gobierno. Le sintetizo para entender. Sí, alguno de los puntos. Milei había dicho que ese 14 de febrero de este año, cuando hace un posteo en la red social X promocionando el proyecto Viva la Libertad Project y pone un link con el cual se accedía al contrato de Libra, supuestamente para montar un proyecto de financiamiento de empresas PYME, un fondeo de empresas PYME. Él lo había hecho como un emprendimiento privado, como ciudadano, pero eso no es así, porque él posteó desde su cuenta oficial de la red social X, que tiene el tilde gris que lo identifica como alto funcionario del Estado. Y esto es algo que uno tiene que aportar documentación probatoria de que es quien está posteando, por lo tanto es una cuenta oficial. En segundo lugar, Milei sostiene que él ese link con el contrato de 43 dígitos lo había sacado de la República y que bueno, le había parecido algo interesante y por eso lo difundió. Eso no es así, no tiene difusión pública masiva hasta el posteo del presidente, y de hecho ese posteo es clave para la estructuración de la estafa, que consiste en gente que antes del posteo del presidente, 22 segundos antes, compran el token de Libra prácticamente a 0 pesos, después del posteo del presidente sube fuertemente el valor de la criptomoneda, llegado a cierto nivel, esta gente retira la liquidez de la moneda y derrumba nuevamente el precio y hace una diferencia de alrededor de $300 millones entre las 36 billeteras que resultaron favorecidas con esta maniobra. Del otro lado, 114.000 billeteras virtuales resultaron perdidosas. Y el tercer argumento que está ligado a esto es donde Milei afirmó que bueno, que el que compra cripto sabe a lo que se expone, que es como un casino, pero tomando su metáfora, es como un casino donde la ruleta estaría con un imán que lleva la bola hacia determinado número, es decir, una estafa. Entonces no simplemente el azar o la habilidad inversora de quienes compraron el token, sino que acá había una maniobra fraudulenta a partir de cómo se estructuró el lanzamiento de la propia criptomoneda. Y eso, por un lado, tenía antecedentes en donde Milei, con los mismos personajes que están detrás de Libra, Hayden Mark Davis, Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli, habían largado una moneda KIP anterior para monetizar la imagen del presidente, según se ha señalado, y tenía antecedentes, estos antes de ser presidente, con CoinEx y Vulcano. O sea que es una suerte de modus operandi donde Milei está metido, donde hubo 14 reuniones con alguna de estas personas, o en Casa Rosada o en la Quinta de Olivos, donde compartieron un evento llamado Tech Forum, antes del cual el presidente había sido advertido sobre los antecedentes en maniobras de este tipo de Terrones Godoy y de Novelli, pero bueno, siguió adelante y fue, insisto, alguien sin el cual esta estafa no se hubiera podido realizar.
Cristian, haciendo como un barrido por la red, me imagino que también se ha investigado esto. ¿Ha habido organismos, organizaciones u otras figuras públicas que hayan promocionado Libra? Porque vos bien lo decías, uno de los argumentos de Milei es que esto lo toma de una red pública y que a él le pareció un buen negocio y lo decidió promocionar como Javier Milei, no como presidente. Pero digo, ¿hay otras personalidades que lo hayan promocionado también a Libra? Lo que hay es que le dieron, como se llama, retweet a lo que había posteado el presidente. Claro. Eso sí ocurre, pero ahí es difícil de determinar, porque es un retweet en una red social. Claro. Ahí sí hay altos miembros del gobierno, entre otros José Luis Esper en su momento y Martín Menem están en quienes retuitearon a Libra. Pero previo a Milei, ¿estaba promocionada Libra? Claro, cuando Milei, a ver, para que se entienda, Milei el 14 de febrero de este año, un viernes, poco después de las 19 horas, él pone un tuit y lo fija. La red social X tiene una función que se llama tuit fijado. Claro. Que queda arriba, que queda arriba. El posteo. Claro. Queda como principal. El posteo queda fijo, es el primero de su perfil. Claro. Entonces él hace el posteo, en ese posteo promociona, pone un link que te lleva al contrato de Libra. Él dice, esto es para la Argentina, muy bueno, adelante, vamos con Libra. Y ni bien hace el posteo, como el presidente tiene muchísimos seguidores a nivel nacional e internacional en su red, empieza a crecer una cantidad importante que invierte en Libra. Y algunas exchange, billeteras virtuales a sus usuarios, le promocionan Libra también. Por ejemplo, una de ellas que se llama Ripio, que tiene 2 millones de usuarios, en Argentina constata 1.400 personas que a partir del posteo de Milei, por la vía de Ripio, compran Libra. Entonces, hay efectivamente el posteo del presidente es lo clave para que empiece una compra masiva que llega a las 140 y pico mil billeteras aproximadamente, de las cuales tenemos constatada que 115.000 tienen pérdidas, que son muy desiguales. Algunos pierden un montón, más de $100.000. Otros tienen pérdidas, qué sé yo, $100, $200, $1.000. Pero pérdida, digamos, entran en la estafa. Porque llegado un punto, sube primero, y ahí hay muchos posteos de sectores afines al gobierno, vamos a la Argentina, nos vamos para arriba, la cripto ya vale más que YPF, llegan a postear así, ya vale más el token Libra que la acción de YPF, o que las empresas, hasta que en un momento retiran la liquidez. Es una maniobra que se conoce con el nombre de rug pull o tirón de la alfombra, y ahí se derrumba verticalmente el precio de Libra. En esa maniobra de haberlo comprado y vendido, comprado barato, vendido caro, derrumban la acción, y ahí unos vivos, que son los que están detrás de esto, se hacen una diferencia de $300 millones. Claro. Esta es la estafa precisa. A las 4 horas de haber hecho el posteo, ante el escándalo que se arma, Milei decide retirar el posteo y da una explicación, creo que eran las 11, 12 de la noche, donde retira y da una explicación que ante lo que había pasado y las dudas, la duda que nos dio, entonces preferimos retirar. Y punto. Eso fue lo que hizo el gobierno. En el medio se había colado si esto era un hackeo o no, y del gobierno aseguraron que no era un hackeo porque hubo mucha sospecha, porque dicen como que el presidente está haciendo esto, le habrán hackeado la cuenta. Lilia Lemoyne y otros miembros del oficialismo dijeron no es un hackeo, es un posteo posta de Milei. La agencia Bloomberg se hizo eco de esto, es un posteo verdadero de Milei. Bueno, siguieron las inversiones hasta que empieza el derrumbe de la moneda. Bueno, esto es básicamente la estafa. Claro. Y la implicación de Milei. Y esto está, insisto, fuertemente probado. Hay también lo que hemos logrado es información de las billeteras virtuales, de transferencias de dinero hechos desde cuentas de Terrones Godoy, de Mark Davis, de Novelli, de cuentas que pertenecen a ellos, incluso transferencias hechas a lo que se llaman cuevas cripto,
que es donde se transfieren distintas monedas cripto para hacerlas efectivo. Bueno, todas esas maniobras están documentadas en este informe de 200 páginas que hemos presentado en el Congreso, y que bueno, que es un informe que tiene que ahora va a la causa judicial, ¿no? Lo que entendemos, diputado, es que donde el fiscal no puede hacerse como que no sabe lo que está ocurriendo. El informe deja en claro que es imprescindible la participación de Milei entonces para que se consagre la estafa, digamos, no podría haber sucedido. Claro, en las conclusiones se dice que está aprobada la responsabilidad política manifiesta de Milei en la realización de la estafa, ¿no? Bueno, por supuesto, esto que es lo que teníamos que investigar, porque la comisión no hace investigación penal. Claro. O sea, la comisión no determina los tipos penales en los que pudo incurrir el presidente. La comisión lo que hace es investigar si existió o no responsabilidad política del presidente, y eso está claramente explicado en el informe, ¿no? Está muy demostrado. ¿Y esto puede derivar en, por ejemplo, un juicio político más allá de lo que haga la justicia propiamente dicho? Y podría derivar, sí, obviamente. Pero bueno, lo que tiene que el mecanismo de juicio político, actualmente no hay número en la Cámara cuando se haga el recambio. Claro. Porque la bancada del oficialismo tiene más de un tercio de los diputados, y con eso puede bloquear un eventual juicio político. O sea, a lo que voy es que es un elemento ¿Cómo? Es un elemento incuestionable para un juicio político, más allá de que después no estén los números, digamos. Es un elemento incuestionable. Claro, sería un causal, sería claro. Es así, cuando para el tratamiento de juicio político se presenta un proyecto de que alguien dice, creo que hay elementos suficientes para que empiece a investigar la comisión, esto va a la comisión de juicio político. Si la comisión, un proyecto de este tipo tiene dictamen, empieza la investigación. Si la investigación concluye que hay causal de mal desempeño, se elabora un dictamen, puede haber un dictamen que diga que sí en la comisión y uno que no, va al Pleno. El Pleno tiene que tener 2/3 de los miembros que dicen sí, es causal de mal desempeño, pasa al Senado, que es el que realiza el juicio. Es decir, es un mecanismo muy engorroso el juicio político, muy difícil de llevar adelante, claro, según la legislación argentina. Incluso lo que no se sabe es cómo va a ser la conformación todavía de la comisión ni la presidencia, porque ahora se da el recambio de todas las comisiones del Congreso. Es decir, con el cambio de la Cámara de Diputados, con la renovación de la mitad de los diputados y diputadas, cambia la composición de comisiones. Así que recién a comienzo del año que viene vamos a tener cómo van a estar todas las comisiones del Congreso, y ahí vamos a saber la relación de fuerzas en esa comisión. Hasta entonces verdaderamente no se sabe. De hecho, en estos 2 años no estuvo constituida la Comisión de Juicio Político, mejor dicho, no estuvieron avaladas sus autoridades. ¿Se acuerdan el conflicto que hubo entre Marcela Pagano y Martín Menem? Sí. Donde Pagano había sido votada como presidenta y después Menem la desconoce, y entonces nunca eso se clarificó, o se terminó de decir sí, el Pleno nunca votó el reconocimiento o el desconocimiento de Pagano y su reemplazo. Entonces estaba en esa situación de ambigüedad la comisión durante todos estos 2 años. Diputado. Pero independientemente de esto, la comisión sí recomienda que hay que citar a Karina Milei y avanzar en el requisitorio a Javier Milei, o sea, citarlos al recinto para que efectivamente vengan a dar explicaciones, porque la realidad es que en la comisión trabajamos pese al boicot del Poder Ejecutivo y también del Poder Judicial, porque el Poder Ejecutivo, los funcionarios citados a declarar como testigos no venían, entonces pedimos el auxilio de la justicia y la justicia se negó por primera vez, nunca esto había ocurrido, que la justicia se niegue a actuar como auxiliar del Congreso para citar a las personas invitadas a declarar que no fueran. Y bueno, en este caso sí, o sea, todo el material conseguido, el material probatorio, fue, insisto, a pesar de la ausencia de colaboración tanto del Ejecutivo como del Judicial. Claro, usted la nombra Karina porque de acuerdo al informe ella facilita el acceso a los organizadores de Libra a Casa Rosada y se niega a comparecer justamente ante la comisión. Yo le quería consultar cómo está la causa judicial. ¿La justicia actúa como cómplice, como encubridora? Y yo creo que hasta ahora ha sido parte del mecanismo o entramado de encubrimiento y de impunidad.
Hasta ahora prácticamente no ha avanzado muy poco. O sea, hemos conseguido mucho más con mucho menos recursos que la justicia, o sea, con mucha menos autoridad para disponer medidas en la comisión que lo que ha hecho el fiscal Tayano. El fiscal Tayano ha hecho muy poco. Pero lo que pasa es que ahora el fiscal Tayano no puede ignorar la prueba presentada desde la comisión. O sea, debería obrar en función de la prueba presentada. Diputado, le agradecemos mucho su tiempo y esta charla con la Muchas tucumana. gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Sabíamos que tenía un tiempo muy acotado Castillo para poder charlar, así que le agradecemos. Estamos hablando de la Comisión de Investigación, el caso Libra. Son muchos puntos, ¿no? Él dio algunos de los más importantes. Y lo vamos a tener en un ratito en el Tucumano, cuando también podamos tener los fragmentos más importantes de esta charla. Sí, así es, con las principales, con el detalle de las conclusiones a la que arribó este informe de la comisión, en la que no compareció Karina Milei, que estaba citada y se negó a comparecer, pero bueno, ya está listo el informe y están las conclusiones respecto al escándalo de Libra. Exactamente. Tenemos más en La Tucumana. Somos La Tucumanidad Hecha Radio. Música, pausa, ya venimos. Estás escuchando la 95.9, La Tucumana, La Tucumanidad Hecha Radio.